Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy llamándole a Gabriela porque hoy vamos a tener un vivo sobre ansiedad y no me acuerdo exactamente cuál era el... Acá está, hablar ayuda, Gabriela de Buenos Aires, a ver si nos atiende. Bueno, qué bueno, bienvenidos a todos. Mira, Mabe, bienvenido. Hola, Gaby. Hola. Pero qué linda esta psicóloga. ¿Qué? No, 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 esto es too much, too much, too much, me encanta. Ay, siempre tan caballero. Muchas Pero gracias. por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cómo te presento? Porque sé que sos psicólogo por la Universidad del Grano, pero sé que Ujú. además estás haciendo el máster en la Universidad, de máster en psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires. No, hice una especialización en clínica psicoanalítica en la Universidad de Buenos Aires, que tengo pendientes aún dos materias, está en curso, ya por finalizar, y me anoté en la maestría en psicoanálisis en la Universidad Kennedy, o sea que es la que estoy ahora cursando. Bueno, Para, claro, claramente mi marco teórico es el psicoanálisis. muy bien, por fin, Gabriela. Estaba esperando mucho poder hablar con una psicoanalista como vos, que tiene, porque vos estás siendo un poco humilde, porque también hiciste otros diplomados que yo sé, en Ulloa, que también es una institución muy conocida en Buenos Aires Claro. de análisis. ¿Qué más hiciste? De ansiedad. Eh, la verdad es que también me metí un poquito sobre este tema que vamos a hablar hoy, hice una diplomatura sobre ataques de pánico y ansiedad desde el marco cognitivo-conductual, porque a veces, según el paciente, es necesario a veces algo un poco más flexible y un abordaje más flexible, y me interesó también saber cómo lo piensan los cognitivos, porque obviamente también funciona. Y después, bueno, hice diplomatura sobre fenómeno psicosomático que me apasiona, que es todo el tema de, bueno, Otro cómo vivo, el cuerpo hablaremos. habla. Sí, está buenísimo. Ahora, Gaby, entonces vamos directo al tema porque es importante utilizar el tiempo. Recibí muchos llamados, muchas consultas sobre este tema de la ansiedad y los ataques de pánico y quiero aprovecharte porque aparte que tenés experiencia, manejas dos marcos teóricos y está bueno contrastar un poco cómo ves la ansiedad desde el psicoanálisis o cómo la ves desde lo cognitivo o cómo combinás o lo que quieras contarnos porque hoy en día sabemos que los trastornos emocionales, llámese ansiedad y depresión o la alternancia entre ambos, está como muy, Sí, muy próspera. sí, 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 sí. Son los padecimientos actuales, digamos. La mayoría de las consultas son por esta temática. Eh, el paciente viene afectado en el cuerpo y nos pide, sacame esto ya, porque no lo aguantan más. Entonces, la respuesta rápida, que sería tal vez la del cognitivo conductual, es bajar la tensión, hacer ejercicios, o algo de medicación, digamos, para sacar ese malestar, pero el psicoanálisis a lo que apunta es a ir a la causa que genera ese malestar, que ahí es otro Bien. tipo de trabajo. Bueno, paremos acá para la gente. Entonces, si entiendo bien y si meto un poco de mi interpretación, el cognitivo va a ayudarnos con el síntoma, el cognitivo Ujú, conductual, y va a estar aliado a la medicación porque trabaja con el psiquiatra. claro. Y el psicoanalista, además de eso, va a ir a la causa de la ansiedad o del ataque de pánico. Claro, exactamente. Nosotros no es que no trabajamos con No. psiquiatría en el caso que se necesite, también es interdisciplinario, pero más allá de atender al síntoma, buscamos la causa para que eso no se repita y se cronifique, porque va a ser hoy, va a volver a pasar, porque tiene que ver con la posición estructural de la persona, cada uno es individual, pero tiene que ver con su historia, con sus marcas, entonces, bueno, evaluar en qué coordenadas les pasan esas situaciones. Eso me parece muy interesante diferenciar del psicoanálisis. Esto que decís de la posición estructural. Explícala vos porque a veces yo digo psicótico, neurótico, borderline y la gente se asusta. Así que mejor que lo expliques vos más. La verdad es que vamos a empezar con lo más fácil. Dale. Estructuralmente somos desvalidos cuando nacemos, dependemos de un otro que nos asista. Ahí cuando hablamos del desvalimiento originario, la vulnerabilidad originaria, es esa, es la que se siente el miedo a que si no hay un otro nos morimos, cuando somos bebés y todavía nuestro aparato psíquico no está conformado.
En el ataque de pánico se remite a ese sentimiento de desvalimiento total en el que no hay representaciones, no hay palabras, hay solo sensación de muerte. Que la gente que le sucede eso, si bien dura entre 15 y 30 minutos, 40, siente literalmente que perdió, se desorganiza su esquema corporal, no hay posibilidad de palabra, no sabe qué le pasa y sienten que se van a morir. De un ataque, tienen palpitaciones, ahogos, es como el cuadro de un ataque cardíaco, pero la persona queda en una situación de haber atravesado un trauma, o sea, no es sin costo. Un ataque de pánico es algo para atender, para después hablar sobre eso, para evitar que la gente empiece a desarrollar como el miedo a que le pase de nuevo, que eso genera una inhibición después en no salir o no ir a lugares que le recuerden, porque es una sensación muy displacentera. Entonces lo que vos nos estás diciendo es que, lo estoy diciendo yo, pero me parece que está bueno porque la gente que viene con mucha ansiedad justamente, un ataque de pánico se puede tratar y hay formas de tratar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y ahí lo que nos ayuda esta combinación que vos estás planteando de un poco de psicoanálisis, un poco de medicación y otro poco de cognitivo-conductual. ¿Me Sí. entenderían? Si tenemos un amigo que está atravesando un ataque de pánico, que se siente que se ahoga, lo primero que podemos ofrecerle es nuestra presencia, sin empezar a preguntar, ni interpretar, ni meterle ahí, porque esa persona está desorganizada. Entonces, nuestra presencia de que esto va a pasar, que es un ratito y que va a poder. Y recordarle o tratar de armarle en sus coordenadas su nombre, su apellido, que es hijo de fulanito, padre de menganito, ordenarle un poquito su lugar en el mundo, porque se desarmó, esa persona se desarmó. Como amigos, después la respiración, concentrarse en eso. Son cosas muy pequeñas, parecen tontas, pero para la persona que está perdido dentro de sí mismo, es muy importante volver a reconocer su cuerpo, volver a apropiarse de eso, porque es una sensación muy, muy de muerte que se tiene. Gaby, ¿y qué recomendás entonces? Pero no hay que ir, por ejemplo, a una guardia si uno tiene un seguro médico, o no hay que llamarle al psicólogo o al psiquiatra, Mira, sí, porque hay que descartar también otras causas. Y otras cosas. nosotros no somos médicos para asumir que eso fue un ataque de pánico. Los amigos podemos asumir que es por ahí y en esos 15, 20 minutos hacer esto, que es palabra, y mientras llamar al médico, a la ambulancia, porque además de eso, después del ataque de pánico, la persona queda muy vulnerable, muy Bien, sensible, entonces tal vez seguramente necesita una medicación posterior a ese episodio. entiendo, entiendo. Entonces ahí es trabajo con psiquiatra, Ujú. Sí, pero hay que hablar del tema, ¿verdad? Hay que desacar un poco eso que nos lleva a... sí, y a veces la angustia o la ansiedad son las preliminares. Por eso a veces cuando desestimamos y nos sobreadaptamos a vivir ansiosos o angustiados, recién cuando tenemos un ataque de pánico, que es el estallido masivo de esa angustia que no encontró palabra, es cuando hacemos algo. La propuesta es no esperar y aprovechar como una oportunidad la ansiedad para ver qué nos pasa con eso que no entendemos bien qué es, que no tiene palabra, que no sé qué me pasa, me siento raro, no tengo un cosquilleo, se me contractura el cuerpo. Hay señales que algo de la posición en la que tenemos está flaqueando. Bien, y acá entra un tema que yo hablo mucho con Gabriela y con otros compañeros de facultad y bueno, con la gente acá en Asunción, que en Buenos Aires la gente va a terapia. Y acá no queremos ir a terapia. Entonces, hablemos de eso. ¿Por qué? Porque esto que vos decís, hablar ayuda, el conversar sobre el tema. O sea, vos ves la ansiedad o los ataques de pánico como el síntoma de que estamos desconectados de alguna parte nuestra, una cosa así, o cómo lo... Mira, a veces hay cuestiones y posiciones que vamos tomando. Por ejemplo, te cuento una cosita, como un ejemplo. Dale. En una reunión, a una amiga le decís, ¿me presta un vestido? No, le digo que no. Y después me quedo angustiada por haberle dicho que no. Se trae esa sesión, ¿qué pasó ahí? Bueno, esa persona está acostumbrada a ser la que siempre ayuda, la que siempre da,
Y el día que dice que no, que puso un límite a su favor, porque bueno, no quería prestárselo, por lo que sea, se angustia. Lo que está bajo esa angustia es el cambio de posición subjetiva, de dejar de ser la que siempre da todo sin preguntar nada, aunque tenga un coste. Después dice, ay, ¿por qué le habré prestado? Bueno, estoy poniendo una viñeta muy Sí, tonta, sí, sí. muy simple, pero los estados de angustia están a la orden del día. Puede ser un jefe, puede ser la exigencia de un examen, puede mil cosas. Pero hay una angustia que es vivible, digamos, y otra que ya es un sufrimiento de más. Ahí es donde podemos entrar a ver qué pasa. Me imaginaba cuando hablabas como una cuenta corriente, que yo soy medio negocio y todo este tema, pero bueno, medio como una cuenta corriente de la angustia, donde uno va reprimiendo, 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 juntando, juntando, juntando estos pequeños ejemplos, justamente por no hablar, por no prepararse, por... Hay que aprender a decir que no, porque no sé. Entonces, Exactamente, poner límites y poder hablar, el hablar, ya solamente hablar, se nota con los pacientes que vienen muy angustiados en las primeras sesiones como baja, porque calma. eso que dice, por ahí no se lo pude decir nunca a nadie, hay algo que tengo, un enojo, cosas que no dan para otro contexto, pero en el espacio muy cuidado de la terapia, eh, se puede hablar, uno puede decir que está enojado, y no quiere decir que no quiera a las personas, puede estar enojado con un padre, un hijo, y sin embargo tener un amor infinito. Pero bueno, nos cuesta a veces. Y hablar ayuda, libera, destraba, nos permite pensar con otro, de dónde viene eso, y es de acá para adelante que uno intenta que la vida sea más liviana, más vivible, menos sufriente, no es rebuscar en el pasado culpables, no es por ahí. Eso está bueno aclarar, Gaby, Es porque para el acá futuro. es un tema, bueno, hablemos entonces de pasado y futuro, porque la gente acá relaciona mucho, yo también a veces creo que contribuyo en eso, de que el psicoanálisis es hablar de papá y mamá y todo lo que pasó en la infancia. Contanos cómo es eso, cómo desempacamos eso. Si bien estamos atravesados por el lenguaje, la cultura y obviamente nuestra crianza deja marcas, casi Déjame. que tan familia, se vive de tal manera, tienen estas costumbres, bueno, con eso convivimos, todos tenemos ciertas marcas. El tema es cuando esas experiencias fueron sufriendo, nos hicieron sufrir o traumáticas, y bueno, ahí habrá que visitarlas para Disfrutarla. ver Qué el bueno. contexto en que se dieron y comprender un poco las posibilidades, porque no es lo mismo haberlas procesado con 5 años o con 13 que el adulto que está ahora sentado, tiene otras herramientas. Entonces, bueno, a veces empezar a descubrir todas las posibilidades que tenemos de cuestionar. El psicoanálisis apunta a eso, hacernos preguntas de por qué me pasa lo que me pasa, por qué estoy angustiado, qué me pasó en esta situación. Y en base, ahí es nuestra guía. La angustia es, como decía Lacan, la angustia es un afecto que no engaña porque la sentís en el cuerpo y a partir de eso podemos trabajar, porque son como las señales por donde nos angustia, ahí algo es ahí, algo pasa. Dos puntos acá. Lacan, para la gente que no es tan psicoanalista, es uno de los post-freudianos, o sea, él como que vino a revivir un poco la obra de Freud y trabajó mucho con un tipo de psicoanálisis que trabaja mucho con el lenguaje. Por eso es que, y de poner en palabras y de hacer conscientes del lenguaje, lo cual es muy interesante. Luego, esto otro que decís, y mi pregunta es, ¿la angustia entonces es un síntoma para el psicoanálisis? Sí, Es un síntoma, está buenísimo verlo así. la angustia es un síntoma que nos habla de algo que está inhibido, reprimido, que empuja por salir y ser hablado o visto o manifestado. Entonces es una oportunidad para poder hacer con eso y es como el avisito. Ya cuando es un ataque de pánico ahí ya está desamarrada y fue como dijiste vos, fue el cúmulo ¿Cómo no? de ansiedad no tramitada. Nosotros decimos tramitada en el sentido también económico, de bueno, si yo lo hablo, no se queda dentro y se puede hacer algo con eso. Pero económico lo decía en el sentido de del uso de recursos conscientes versus... De generar la tensión en el aparato psíquico al punto de que uno dice no puedo más. Bueno, si hablo, no estalla la cabeza y se puede hablar. Hay momentos.
Ah, eso está bueno, como que se descompensa y se le saca tensión con el lenguaje. Exactamente, ese es el objetivo. Es Cuando uno que habla se siente más liviano, vas al psicólogo y, uff, viste, poder, es literal lo que dicen los pacientes, me siento mejor, me siento más tranquilo, pude hablar de esto, que no quiere decir que haya momentos en los que uno revive alguna situación y es dolorosa, lloramos, nos angustiamos, pero es la única manera de poder ver qué pasó, desgastar eso y ponernos en otra posición. Javi, me viene la imagen esta, que, porque varias veces discutimos este tema de Intensamente, sobre todo la primera película Intensamente, que habla cómo dejamos la tristeza, Mm, cómo la vamos dejando atrás. Y después viene la segunda y habla de cómo la angustia después, como que viene a, ¿cómo es? Como que viene a descomprimir todo eso que tiramos al cuartito del fondo, por no acostumbrarnos a esto que decía, a tramitar que hay cosas en la vida que nos van a doler y que es parte del crecimiento y que es importante conversar y darle forma a través del lenguaje, que es lo que propone el psicoanálisis, ¿verdad? y es una de las características de la madurez emocional, por decirle de alguna manera, es sostener la tensión que nos genera la vida. Mm, Bueno, que hay momentos que hay que esperar, hay momentos que no sabemos todo, eh, hay que aceptar lo imposible, no se puede entender todo, no se puede saber todo, no se puede ser mejor en todo, o sea, aceptar nuestras limitaciones, y eso es la castración, aceptar que somos mortales, que no podemos todo porque, bueno, y hay cosas que no dependen de nosotros, también aceptar eso, porque ahora hay mucho discurso positivista de todo es posible. No, realmente no. Nos no. enfermamos, se nos muere gente que queremos, perdemos el trabajo, hay inundaciones, no depende todo de nosotros, ni todo es posible. Y hay mucho chico joven, hay mucho adolescente preso en las redes sociales, hay mucha Uf, ansiedad en los chicos. Acá también está llegando esto de, hay es intentos de suicidio. tremendo. Entonces, como que necesitamos conversar y necesitamos desmantelar esto de que todo es posible. Ajá. Esto para mí, Gaby, es una antesala porque usaste un término muy fuerte que acá no estamos acostumbrados en Buenos Aires, sí, que es la castración. Y vos, después de la castración, explicaste lo que es. La castración es la imposibilidad, ¿verdad? O esto no, acá hay un límite. ¿No querías Exacto. hablar un poco más de cómo podemos entender la castración en el día a día? Mira, tomo esto que dijiste de las redes y la demanda es una de los grandes fuentes ansiógenos para los jóvenes, porque ahí, en esos modelos que muestran, no existe la castración. Es posible el ideal de belleza, es posible hacerse rico sin trabajar, es posible tener todo lo que querés, y realmente es mentira. Mentira. Pero sabemos que es mentira, pero hay cierta población que es menos experta o más joven o bueno, que toma esos modelos como posibles y le genera mucha ansiedad porque ellos no pueden llegar, siendo normales, a esos lugares de belleza o de poder o de dinero o de... De Entonces, sexo. aceptar que no es posible ni para, para esa persona ni para nadie, eso es, bueno, muy lacaniano sería la ley del padre o la castración o el límite o todo no se puede. Pero Sería la me frase gusta, todo no se puede. bueno, eso me gusta porque hoy en día, a ver, yo no quiero criticar la crianza, quiero dar mi opinión de cómo, sin querer, se ponen un poco más difusos los límites que antes. Y veo, sí, yo veo mucho padre amigo. Y ahí lo que me parece que se diluye un poco esto de hay que bajar límites, hay que saber decir que no. Porque si uno no aprende eso de chico en la casa, después eso lo va extrapolando y se va armando una bola de nieve gigante. Y hoy en día, como hay que ser políticamente correctos, bueno, hay una cantidad de temas, no es culpar a los padres, es entender que tenemos que poder, a mí me gusta hablar de esto en terapia, el amor que pone límites, porque por amor lo hacemos, pero Mira, una vez una psicóloga muy querida me dio un ejemplo muy bueno sobre los límites y te lo quiero, que me parece que es interesante, que si vos vas en una ruta de noche y apagás las luces de tu auto y no están las rayas blancas a los costados, ¿qué sentís? Angustia. angustia, sí, me muero. Ok. Me pasó una Las vez. rayas blancas son los límites. Mm, Es hasta acá
está seguro, después no se sabe qué pasa. Cuando los papás dicen hasta acá, salís con tus amigos o tomas alcohol o lo que sea, es hasta acá, porque acá es seguro y te estoy cuidando. Y los chicos que no tuvieron esos límites tan claros hasta acá, después tienen esos estados de angustia desamarrada, que no saben bien porque no saben bien parar y hasta dónde se puede consumir tecnología, consumir juegos, consumir alcohol, consumir gente, tiempo, el consumo. Es esa manera de autorregularse se pierde. Ahí está, eso está muy bueno porque eso aprende un chico y ahora, bueno, vos también habrás visto la serie Adolescente, cómo trae un poco de esto. No era el tema hoy, pero para mí está bueno. La próxima vamos a hablar de Envidiosa, esto ya aviso, porque hablar con Gaby de la serie está buena, pero me gusta el punto este de los límites y de poder aprender a entender de que no todo es posible y que no podemos querer todo, porque ahí lo que se vuelve todo muy difícil y nos vamos detrás de cuestiones imposibles y ahí perdemos mucha energía, claro, acumulamos y después nos explota por algún lugar. Eh, pero bueno, me parece un lindo tema este de la interdicción. Ellos, los lacanianos le dicen la interdicción, el nombre del padre, pero a mí me gusta decirlo así porque somos los padres, los tíos, los mayores, lo que tenemos que eh, ponernos límites a nosotros mismos para luego poner límites al resto. Pero hablemos un poco ahora, Gaby, porque creo que a la gente le va a interesar cómo es la interdisciplinariedad desde el psicoanálisis o desde tu experiencia. Mira, básicamente es con psicología, con psiquiatría, perdón, que se trabaja por el tema de la medicación y ahí es donde se trabaja en equipo. Eh, Cuando vemos situaciones en las que la palabra no es posible por el estado de angustia desbordada, porque hay una depresión muy severa, bueno, hacemos siempre el objetivo es que el paciente pueda hablar. No, tampoco es taponar el síntoma sobremedicándolo para que Mm. ya está, estoy bien, no necesito nada. No, no va por ahí. Por eso es bastante diferente ir solo a un psiquiatra que ir a un psiquiatra más a hacer terapia. Por lo que yo entiendo y por lo que yo estudié, era que está probado que después de un tiempo se saca la medicación y lo que ayuda es haber hecho el cambio cognitivo y entender dónde están los límites, qué es posible, qué no es posible, y ahí va bajando la ansiedad y uno aprende a tramitar las emociones, porque cognitivamente se habla más de la desregulación emocional y desde el psicoanálisis creo que va a ser entender un poco la posición estructural, ¿verdad? Sí, la posición subjetiva que tenemos ante los demás. Con soy el que siempre cagan o el peor de todos, o viste que uno va ubicándose en lugares, no sé, siempre me pasa esto, me tocan los peores. Bueno, vamos por ahí, en esas posiciones en las que nos vamos ubicando a veces muy dolorosamente, con un costo muy alto. Cómo nos tratamos, Gaby, cómo vemos en terapia. Yo ahora que estoy como con más terapia presencial acá, me impresiona como la capacidad que tenemos de maltratarnos, de hablarnos mal. Hoy justamente estaba hablando con una persona de la autocompasión. Pero bueno, quiero volver a este tema para, en honor al tiempo, esto de hablar ayuda. A mí me gusta mucho de los lacanianos que todo el tiempo te dicen, la terapia es para hacerse preguntas y porque lo importante es la pregunta y en eso los argentinos son geniales porque cuestionan todo, a veces cuestionan de más, ¿verdad? Pero están cuestionando todo el tiempo y están cuestionando para mí, a ver si voy bien, esa posición subjetiva que a veces tomamos. Porque puedo cometer errores, pero no hace falta que sea el peor de todos. No, por eso de verdad que, bueno, por lo menos mi línea es la de un psicoanálisis respetuoso de los tiempos de cada persona, de los procesos, de las posibilidades de cada persona. No todos podemos ni pensar igual, ni cuestionarnos lo mismo, ni llegar a ciertos niveles de cuestión. Que a veces, si una persona no tiene una pregunta sobre eso, nosotros no le vamos a inventar un problema. Entonces, las preguntas sobre lo que le pasa son del paciente. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ahí iremos viendo. Nosotros no le vamos a dar la solución, lo vamos a interrogar juntos y a señalar ciertos lugares que son en común, porque generalmente insiste, el síntoma insiste y se repite. En esa repetición es donde
podemos ayudar a mostrarle al paciente otra vez sopa. A mí me encanta esto que decía Freud de repetir, no, repetir, recordar, relaborar. Era así, ¿verdad? Y qué bueno esto que decís, porque claro, en eso de reconocer patrones, diría yo, en un lenguaje un poco más cognitivo, o ver es que el síntoma se repite, ahí no te podés hacer el boludo. Ahí, Y ahí es donde decís, pero siempre me tocan los hombres que me son infieles. Bueno, digo, cosas de todos los días. Bueno, ahí hay que ver en qué posición nos metemos, cómo se forma todo eso. Bueno, ahí está la pregunta para trabajar. sí, totalmente. Y ahí nos topamos también con nuestra subjetividad y un poco nuestras verdades. Todo, toda nuestra subjetividad. Y en nuestra subjetividad, porque estaba pensando que entró el padre Canilla y me vino un sacerdote jesuita que es muy amigo, muy cercano a la familia. Y hay una frase que a mí me vino con él que dice, creo que dice Jesús, que es que la verdad nos hace libres. Y me parece que esto tiene un poco el psicoanálisis. Uno va encontrando su posición subjetiva, su verdad, su autenticidad. Sí, estoy de acuerdo, pero también yo le agregaría la frase de Kierkegaard, el vértigo de la libertad, que nosotros, la libertad implica decisión, implica, y a veces es más cómodo ponerse en una posición sufriente, porque ahí no tenemos la movilidad de la libertad. No sé, me dije, estoy acá, que tener el poder de decidir ir por nuestro deseo. Híjole, con esto tenemos que cerrar, porque si hay otra cosa que me gusta del psicoanálisis es ir tras el deseo. Hace poco le decía a una persona, acá en terapia lo que buscamos es el deseo. Y después me quedé ahí, porque después me acordaba, el deseo está perdido, pero uno va tras el deseo. El objeto está perdido, El objeto. el objeto. Hoy puede ser esta persona, mañana puede ser un trabajo, lo que no se pierde o lo que no hay que taponar con esto de la angustia es esa búsqueda hacia el objeto, sea cualquiera, ese está perdido. Pero en esa búsqueda es el deseo, es ese empuje, ese trieb, como decía Freud. Y Gaby, entonces cuando tenemos ansiedad y cuando tenemos depresión, ¿está bien decir que tenemos que volver a conectarnos con nuestra forma de desear? Sí, seguramente cuando uno está con ansiedad es porque estamos taponando con nuestra estructura y siendo lo que el otro espera que seamos. Mm. Y ahí es donde dejamos de desear, por eso viene la angustia. Lo que hace el psicoanálisis es liberar esa posición para que emerja el deseo como el agujerito de la pileta cuando se vacía. Bueno, todo circula cuando hay deseo, si no, está estancado. Hay un punto, Gaby, en que entonces el psicoanálisis, de la forma en la que vos trabajas al menos, te ayuda a empoderarte, te ayuda a no victimizarte tanto, te ayuda a ser más protagonista con esto de hacerte preguntas. Es como que te lleva a tu centro. Y yo honestamente apunto a eso, a que vivamos una vida más simple, más pacífica con nosotros mismos, menos cruel con nosotros mismos, y por ende después todo lo demás va cayendo, porque cuando dejamos de pelearnos con nosotros mismos, se vuelve todo más fácil. Ay, qué ganas de volver al psicoanálisis. Sí, me gustó. Lo que pasa es que es cierto, es gentil. Bueno, la forma que Gabriela trabaja, vamos a hacer otro vivo de la ternura, porque ella tiene un tema de trabajo con la ternura, porque claro, también trabaja con pacientes como un poco más complicados, de ansiedad, depresión y todos esos temas. Yo trabajo más coaching. Entonces, pero me parece interesante ver esto de cómo uno tiene un camino y una posibilidad para tratar la ansiedad. Sobre Sí, todo sí, eso. sí, sí, Y sí. digo en general, porque hoy en día estamos muy tomados. A mí me parece que acá, hace no mucho que estoy acá, pero veo mucha gente que prefiere ir solamente al psiquiatra. Y no está mal, porque uno cuando está con ansiedad está como, pero ayuda, hablar ayuda, un buen terapeuta, no cualquiera, tampoco esos influencers que vemos en las redes sociales, que hace poco acá había una que vendía estrés por, no sé, en 3 meses el estrés, bueno, hay de todo. Pero un buen profesional formado es importante que hablemos de esto y que hablemos cada vez más, porque si nosotros estamos bien, podemos ayudarle a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, pero si nosotros no estamos bien, tampoco es que podamos ser de mucha ayuda. Eh, te diría que es un acto de amor hacia los que nos rodean estar mejor, porque ¿qué quieren más los que te quieren que
verte bien. Así que en realidad cuidarse, ir a terapia, hablar de lo que nos pasa, no es solo para nosotros, también es beneficioso para los demás. Totalmente. En esto último que decís, me quedé pensando que hoy creo que confundimos mucho el estar bien, Gaby, porque tenemos mucha influencia del Instagram sobre todo. Entonces, hablemos de Verse, bien, verse bien no es estar bien. no es estar bien, ok. En eso me gusta mucho también la terapia lacaniana que usa, como es el episodio este del espejo. No, es genial. Para todo, es cierto esto que vos decís, que para estos males de hoy en día, sobre todo narcisismo, ansiedad, otro vivo puede ser narcisismo, pero esto de hacerse preguntas, hablarse, encontrarse desde el psicoanálisis, es muy interesante. Es un camino de autodesarrollo que la verdad es súper recomendable. Pero Gracias. pero sabes qué, Gaby, a mí lo que me gusta es esto que vos decís de cuando necesito trabajar el síntoma, voy a utilizar una parte cognitiva. Cuando necesito y la persona quiere ir al fondo de la cuestión, vamos a meter herramientas psicoanalíticas. Y eso es lo que me parece muy generoso de tu parte y compartir eso para que la gente entienda también que no siempre van a ser años de psicoanálisis que acá se tiene. No, 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 no. Lejos de eso, no es hurgar en la búsqueda de la cacería de brujas, de los culpables de nuestra existencia. No, no, no es el tango. Realmente es vivir mejor de acá para adelante y ver qué hacemos con el paquetito que tenemos. Y, y en algunas situaciones, inicialmente, sí, la verdad es que hay que tener algo más directivo, como, bueno, bajar el consumo de redes, no tomes café a la tarde, cosas que son de sentido común, pero si la gente está pasada de ansiedad y está expuesto a redes, se quedan jugando a los jueguitos hasta las 5 de la mañana, en esas cosas, bueno, la verdad que uno se pone en una posición un poquito más directiva, porque así avanzamos, pues si no vamos a seguir. Bueno, esto es importante aclarar. Ella cuando habla de terapia directiva habla más de los cognitivos conductuales, porque acuérdense, este tema va a ser yo vivo, Gaby, por Ay, Dios, ¿cuántas perdón, cosas vas a pero traer? Pero porque en el psicoanálisis uno va y empieza a hablar sin filtro, y cuando menos filtros tenés, más descubrimiento haces. Se llama la atención flotante. ¿Cómo se llama? No, la sí, atención flotante. sí, atención flotante. Nosotros no dirigimos al paciente, dirigimos la cura, entonces no vamos a decirte lo que tenés que hacer. En general los psicoanalistas no hacemos eso. Pero por eso te decía, en muy determinados momentos hay alguna indicación más directiva para acotar ese sufrimiento desbordado, pero Claro, para luego entrar a hacer la pregunta. ujú. Eh, Gaby, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué es importante que la gente, porque mucha gente me escribió, la verdad que vi mucho interés con este tema de ataque de pánico y ansiedad? ¿Qué uno se tiene que llevar hoy de esta charla en relación a la ansiedad y al ataque de pánico? Si hay algo que desmitificar, ¿cuál sería tu mensaje? Vivimos en un mundo muy exigente, con una demanda altísima. La ansiedad no hay que naturalizarla. Ok, Es necesario a veces bajar la ansiedad y tomarnos una hora sin teléfono, lo que pequeñas cosas que nos hagan no sentirnos demandados todo el tiempo, porque no se puede, no es posible. No es posible la vida en ese nivel de exigencia. Cuando la cabeza no para, cuando son señales que el cuerpo nos va avisando que no podemos con todo. Y empezar a permitirnos descansar. En la agenda, que haya un día que diga, nada, es válido. qué difícil. Y hablar ayuda. Y Acá hablar. tenemos a disposición, queda Gabriela como colaboradora. Vos haces también terapia online, ¿verdad? ¿Es Sí, así? sí, sí. Terapia online que funciona realmente muy bien. Es la cercanía y la intimidad que se puede lograr es Está muy usando. buena, muy buenos resultados. Bueno, y también presencial para los que viven en Buenos Aires, en Capital. Sí, y no hay nada mejor que un psicoanalista argentino. Eso voy a mantener siempre. Psicoanalista tiene que ser argentino o francés, pero a veces nos queda muy lejos y es más otro Muchas idioma. gracias, muchas gracias. No, gracias a vos. Realmente interesante el tema. Queda pendiente en un mes, ¿verdad? Tenemos a analizar envidiosa, que todo el mundo Dale, está hablando de la dale, terapia. Eso, y bueno, y después veremos qué otros temas psicoanalíticos que yo, ignorancia total, aprendo contigo y recuerdo lo que estudiamos. Así que, bueno, muchas gracias. Y quien tenga dudas y preguntas, ahora enseguida subo el vivo y quien necesite continuar, ahí ya quedan los contactos. gracias, tesoro. Gracias a Un vos, gusto querida. Un hablar beso con vos. grande y espero que nos veamos pronto. Chao, chao.